Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 3 y versículo 17, donde dice: Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El capítulo se cierra con una visión eminentemente trinitaria. El Hijo en el agua, el Espíritu descendiendo sobre él, y la voz del Padre emitiendo su testimonio sobre quien, a la vista de los hombres, era un hombre, pero que sin embargo era Dios hombre, el Hijo de Dios en carne humana. El testimonio del Padre está declarando primeramente que aquel que fue bautizado y subía del agua era, por lo tanto, el amado, en quien se complacía. Note que Jesús en su humanidad recibía lo que su conciencia mesiánica conocía ya, que él era el Hijo amado del Padre. Y por su parte era también un testimonio para el Bautista, e incluso si todos los presentes oyeron la voz, para quienes iban a estar relacionados con el ministerio que Jesús comenzaba a partir de ese momento. Por la expresión es fácil determinar que la voz era del Padre que daba testimonio sobre su Hijo eterno, ya que era el Hijo designado para la especial obra de la redención del mundo desde antes de la creación. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20, dice: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es un claro testimonio de que en Cristo hay una sola persona, la del Hijo, el Verbo eterno de Dios. Los artículos que acompañan el sustantivo Hijo tienen una notable importancia. No era un hijo cualquiera, como lo son, por ejemplo, los ángeles por creación, como nos dice en el libro de Job, capítulo 1 y versículo 6, donde dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y también a los cristianos por adopción. Gálatas, capítulo 4 y versículo 4 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es el eterno Hijo de Dios por relación intratrinitaria. Era el Hijo amado en el que singularmente se complace, tal vez mejor, el único que realmente puede mostrar su complacencia absoluta e infinitamente. Jesús es el unigénito del Padre, el único de esa condición. De ahí que las palabras del Padre sean la alusión a las del salmista, cuando dijo: El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo 2, versículo 7. Y también a la del profeta, cuando dice: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías, capítulo 42 y versículo 1. El Padre declara con sus palabras lo que Jesús es desde su concesión virginal en el vientre de María. En la eternidad, el Hijo era el objeto
inagotable de la complacencia del Padre, como también lo es en la temporalidad de su humanidad. Proverbios, capítulo 8 y versículo 30 dice: Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y tengas en cuenta esto, y es que es falso lo que algunos liberales racionalistas pretenden cuando afirman que Cristo adquirió en el bautismo su conciencia mesiánica, es decir, solo supo que era Mesías desde el momento del bautismo. Ya que la conciencia mesiánica forma parte de la conciencia personal de Jesús, el Hijo de Dios, encarnado, que adquiere una mayor intensidad, pero no presencia, como consecuencia del desarrollo propio de su humanidad. Una evidencia notable de esta verdad es que, a los 12 años, tenía interés en los negocios de su padre, en los que le era necesario estar. Evangelio de Lucas, capítulo 2 y versículo 49 dice: Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El Padre que testificó que Jesús era su Hijo amado, extiende su complacencia ahora a quienes son hijos por adopción en el Hijo, elegidos en Él desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1 y versículo 4. Y además, disfrutan de todas las bendiciones y gracias resultantes de la redención, siendo colmados de gracia en el amado. Efesios capítulo 1 y los versículos 4 y 6. Pero también es bueno observar que, fuera de la vinculación con Cristo, Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12 y versículo 29. Pero sin embargo, en Cristo es Padre de misericordia por la obra de reconciliación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 19. De manera que no se puede por menos que sentirse abrumado por la gloriosa manifestación de una gracia semejante, ya que el amor de Dios, extendido sin condiciones ni límites a los cristianos, debe de ser correspondido mediante una entrega incondicional que expresa la realidad del amor del cristiano por el Señor. Es en la entrega sacrificial para hacer la voluntad absoluta y plena de Dios, en donde se establece la razón y esencia del verdadero culto. Romanos capítulo 12 versículo 1. Ya que estar en el amado llena de paz el corazón del creyente, conocedor de que ya no hay ninguna condenación para los que están en esa posición. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Y todo esto hace exclamar con Pablo: gracias a Dios por su don inefable. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 15. Comienzo ahora con el capítulo 4 de Mateo y versículo 1, donde dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El bautismo de Jesús marca un antes y un después en su vida humana. Del bautismo bajo el control del Espíritu fue llevado a un lugar poco poblado, desierto, posiblemente la región montañosa y solitaria al oeste de Jericó, ya que la tradición sitúa el lugar donde el Señor pasó el tiempo de los 40 días de ayuno, en una loma de unos 300 metros de altura, conocida como Jebet Karatal, ya que sin embargo son meras suposiciones y nada más, ya que la tradición hace llegar esto hasta nuestros días. El Espíritu toma el control de la humanidad de Jesús
y lo hace para conducirle en ese plano, de modo que pueda ser ejemplo a los hombres desde una humanidad perfectamente identificable con el resto de la humanidad. Y Mateo hace referencia al tiempo del suceso con un entonces, que aunque resulta indefinido, queda vinculado al hecho de su bautismo como si dijese, entonces inmediatamente después de su bautismo. Y note que en esto hay un propósito establecido de antemano. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero hay una extraña idea como que Satanás tenía intención de hacer pecar al Señor y por tanto fue a buscarle al lugar donde descansaba con ese propósito maléfico. Pero el tentador no tenía ninguna intención de hacer tal cosa, conociendo de antemano que aquel era el Hijo de Dios. Había oído el testimonio del cielo en el momento de su bautismo, ya que había oído el testimonio del cielo en el momento de su bautismo. Su acción se produce por determinación divina. Dios había previsto que su Hijo fuese tentado después del bautismo y antes de iniciar su ministerio público. Por tanto, ese propósito se cumplió como había sido predestinado. El hecho de que Jesucristo dependiera del Espíritu Santo está vinculado y limitado a la esfera de su humanidad. Con relación a su deidad, no había esa dependencia a causa de la igualdad e identidad de las personas divinas. Pero, como ejemplo a todos los creyentes, la dependencia del Espíritu es modelo para que cada cristiano entienda también que solo andando en el Espíritu, Gálatas capítulo 5 y versículo 16, se puede llevar a cabo la vida que agrada a Dios y se conforma a su propósito. Así pues, la enseñanza bíblica respecto a Jesús, el hombre manifestado, la vinculación permanente con el Espíritu Santo desde su concesión hasta su muerte, ofrecida mediante el Espíritu Eterno, como señala el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 35 y Hebreos capítulo 9 versículo 14. Pero con todo es necesario tener presente en cada momento que la dependencia del Espíritu no supone merma alguna de su deidad absolutamente presente en él. Junto con la dependencia aparece finalmente la autoridad divina del Hijo de Dios, quien conforme a la determinación eterna en el seno de la deidad, promete enviar al Espíritu para hacer una determinada obra en los creyentes. Note lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Entonces, se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dices? ¿Todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? La tentación del Señor no se originó en Satanás, sino que obedece en todo al propósito eterno en relación con la naturaleza humana del Redentor, quien lleno del Espíritu en el plano de la humanidad, aceptó con gusto y complacencia de los días de ayuno y luego la tentación como corresponde a quien se complacía en cumplir todos los propósitos de Dios. Note que el agente de la tentación fue el diablo. No hay ocasión aquí para extenderse en consideraciones sobre este personaje. Simplemente recordar que fue el primer gran pecador en la historia del pecado. Su creación se produjo como la de todos los ángeles, en un solo acto creador.
Colosenses, capítulo 1 y versículo 16, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. También la Biblia afirma que fue creado como el resto de los ángeles por la voluntad creadora de Dios. Ezequiel, capítulo 28 y los versículos 13 al 15 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuvites, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, taspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbucio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuvites, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuites creado, hasta que se halló en ti maldad. Como todos los ángeles, fue creado antes que el hombre. El libro de Job, capítulo 38 y los versículos 6 y 7 dice: ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Pertenece al orden de los querubines y fue el ser más dotado salido de la mano de Dios, como señala Ezequiel capítulo 28 versículo 14. Note que siendo creación de Dios, como toda creación de seres inteligentes, fue creado en santidad. Era por tanto un ángel santo. Ezequiel capítulo 28 versículo 15. Y además con un ministerio de especial relevancia que le permitía acceder al lugar donde Dios manifestaba su presencia, rodeado de gloria. Ezequiel capítulo 28 versículo 14. Este querubín fue perfecto hasta que se halló pecado en él. Ezequiel capítulo 28 versículo 15. El pecado oculto en el corazón de Satanás fue descubierto por Dios en su omnisciencia, que impide al pecador ocultar el pecado delante de él. El Salmo 90 y versículo 8 dice: pusites nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. El pecado le afectó en plenitud, de modo que fue lleno de iniquidad. Ezequiel, capítulo 28 y versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuites lleno de iniquidad y pecates, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Su pecado se manifestó en orgullo, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompites tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanates tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puso en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ezequiel, capítulo 28, y los versículos 17 y 18. Note que dice que hizo profanación, versículo 18. Satanás planeó un camino para su exaltación que en su pensamiento pecaminoso le llevaría a ser semejante al Altísimo. Isaías, capítulo 14, los versículos 13 y 14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y note que en esa condición pecaminosa el pecado vino a formar parte de su experiencia de vida, de modo que es imposible que ya no esté permanentemente orientado al mal, pecando por condición natural. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y no solamente eso, sino que también es homicida y mentiroso. Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ante la tentación del Señor, cabe preguntarse si sería posible que Jesús hubiese sucumbido en ella. No cabe otra respuesta que un rotundo no, ya que Jesús era impecable, es decir, ni tenía pecado, ni podía caer en él. Isaías, capítulo 53, versículo 9, y Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 46. Ahora bien, si no podía pecar, entonces, ¿cuál era la razón de la tentación? La Biblia afirma que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos, capítulo 4 y versículo 14, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que la experiencia de la tentación, la presión de la tentación, fue totalmente real, tan real como la de cualquier persona sometida a ella, incluso tal vez mayor. En todas las formas de la tentación, Satanás procuró hacer entender a Jesús que, haciendo un acto lícito, podía recibir un beneficio. Con todo el proceso psicológico de Jesús en el campo de la tentación, no podía ser igual al resto de los hombres, ya que todos están sujetos a la atracción del pecado natural que heredan, mientras que por otro lado Jesús no tenía esa condición. Jesús no tenía la concupiscencia mala del hombre natural porque había sido concedido sin pecado y vinculado a la deidad, como la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. Era, por tanto, sin pecado. La propuesta para pecar procedía del exterior de su persona, en la acción del tentador, y era la única experiencia en ese sentido, ya que la voluntad hacia el pecado, propia del interior del ser humano, no existía en Jesús. Pero con todo, la tentación de Jesús fue absolutamente real, es decir, la insinuación del tentador, la necesidad de superar las propuestas diabólicas, la resistencia hacia ellas y la lucha en la tentación eran experiencias absolutas en Jesús. La sensibilidad humana del alma del Señor era una realidad, sujeta en esta ocasión al sufrimiento propio de la tentación. Note que nadie puede negar la evidencia que Jesús sufría profundamente en la intimidad de su parte espiritual humana, hasta decir: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Lucas capítulo 12, versículo 50.
El Señor manifestaba los sentimientos propios de los hombres siendo compasivo, como señala Mateo capítulo 12, versículo 32. Además, afectuoso, Mateo capítulo 19, versículos 13 y 14. Y también misericordioso, Juan capítulo 11 y versículo 35. Así pues, siendo Dios hombre, conocía por experiencia humana las debilidades y necesidades de los hombres a ser hecho carne. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14. Con todo, la profundidad de la tentación del Salvador de los hombres está velada por el misterio que Dios no ha revelado. No se podrá nunca, al menos en este tiempo, entender qué ocurrió en la intimidad del Señor durante la tentación, ya que este es uno de los secretos de Dios para los hombres en esta dispensación, lo mismo que otros muchos aspectos de la vida del Señor en profundos contrastes entre su deidad y su humanidad. Por otro lado, el profesor Henningsen escribe sobre esto y dice que no podemos analizar minuciosamente lo que ocurrió en el corazón de Cristo cuando fue tentado, pero tampoco sabemos cómo se originó el pecado en el corazón sin pecado de Adán. ¿Cómo se puede imputar culpa del pecado al Salvador? ¿Cómo se puede transferir justicia de éste a sus seguidores? ¿Cómo puede nuestro Señor ser omnisciente y con respecto a su naturaleza divina y no omnisciente en su naturaleza humana, etcétera, etcétera? Por lo tanto, no debiera de sorprendernos que la tentación de Cristo sea en el desierto o más tarde sobrepase nuestro entendimiento a base del relato inspirado. Creemos que fue una experiencia real y además intensa. Y en cuanto al hecho de que las profundas verdades contenidas en las Escrituras trascienden nuestra comprensión. Fin del comentario de Henningsen. Así pues, el Hijo de Dios fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El mismo Espíritu que descendió sobre él como paloma, ungiéndolo para el ministerio, también le capacita en el plano de la humanidad para vencer al tentador, presentándole resistencia. Él es supremo ejemplo para quienes siguen sus pisadas. Dios puede permitir que la tentación sea la experiencia en alguno de sus hijos, de modo que no debe de resultar como cosa extraña. El espíritu que cada creyente ha recibido en el momento de creer será suficiente para capacitar al cristiano en la lucha contra Satanás, a fin de que siempre sea más que vencedor en Cristo. Romanos capítulo 8 y versículo 37. Y voy concluyendo con esto. Aquí no habla en este texto de el diablo. En el Antiguo Testamento, el nombre del ser angelical que permite a los seres humanos la oportunidad de elegir es Satanás, el acusador. Marcos capítulo 1 y versículo 13. Pero en el Nuevo Testamento se convierte en diabolos o el diablo, el calumniador, el adversario o el tentador. Sin embargo, para el periodo del Nuevo Testamento hubo una intensificación del mal y se convirtió en el archienemigo de Dios y además de todo ser humano. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, solamente Jesucristo puede librarte de ese enemigo malo, tentador, que siempre está acusando. Y Jesucristo además puede reconciliarte con Dios el Padre eterno. Si así lo crees, te guío en esta oración de fe y repite conmigo y di: Dios eterno,
Vengo ante ti ahora pidiéndote perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento. Te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador, y quiero darte gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.